Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del texto manteniendo el mismo estilo, tono, formato y por supuesto en español. *** Título atractivo para YouTube *** Bomba. Kerem Bürsin, viejo para ser papá de Hande Erçel. El drama turco al desnudo. Hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón virtual donde desmenuzamos cada detalle de nuestras obsesiones televisivas otomanas. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos por aquí, listos y con las palomitas en mano, para sumergirnos juntos en el torbellino de emociones, intrigas y amores apasionados que solo las series turcas saben regalarnos. Hoy, vamos a descorrer el velo de un tema que ha encendido las redes sociales y ha puesto a arder los grupos de fans, el culebrón de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos titanes de la actuación que nos han robado el corazón con su química arrolladora y su talento desbordante. Y no vamos a dejar ningún cabo suelto, vamos a abordar ese rumor que resuena con fuerza. ¿Será que Kerem se siente demasiado maduro para aventurarse en la paternidad con Hande? Prepárense porque esto se va a poner más picante que un plato de Adana kebab. Pero ojo. Que no todo será drama y chisme, porque también vamos a explorar ese universo de historias que nos han hecho suspirar, llorar y hasta gritar de emoción frente a la pantalla. Vamos a viajar por esos escenarios de ensueño, a conocer a esos personajes que se han quedado grabados en nuestra memoria, y a analizar esas tramas que nos mantienen pegados al televisor hasta altas horas de la madrugada. Si eres de los que viven por cada nuevo capítulo, de los que sufren con cada desamor y de los que celebran cada reconciliación, no te muevas de tu asiento. Este vídeo está hecho especialmente para ti. Y antes de que la emoción me gane, quiero recordarles que este canal es una gran familia, una comunidad de apasionados por las telenovelas turcas. Si aún no te has suscrito, te invito a que hagas clic en ese botón rojo y te unas a esta aventura. Aquí encontrarás las últimas novedades, análisis profundos, chismes jugosos y mucho más sobre las series que tanto amamos. Suscríbete y sé parte de esta gran comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, que el show comience. Vamos a sumergirnos de lleno en esta conversación que estoy segura, los dejará con la boca abierta y los corazones palpitando a 1000 por hora. Porque sí, el tema de la edad, la paternidad y las relaciones en el mundo del espectáculo siempre ha sido un caldo de cultivo para especulaciones y rumores. Y cuando se trata de estrellas como Kerem Bürsin y Hande Erçel, la lupa se hace aún más grande. Pero antes de dejarnos llevar por el torbellino de chismes, quiero que hagamos un pequeño viaje en el tiempo y recordemos juntos esas series que nos han regalado estos dos talentosísimos actores, y que nos han demostrado que el amor, el drama y la intensidad son los ingredientes perfectos para una novela turca que se robe nuestros corazones. Y para empezar, ¿quién puede olvidar el fenómeno mundial que fue Senkalkam? Esa comedia romántica que nos presentó a Eda Yildiz, interpretada por la radiante Hande Erçel, una joven soñadora y con una fuerza arrolladora, y a Serkan Bolat, un empresario frío y calculador al que dio vida el carismático Kerem Bürsin. ¡Ay, la química que había entre ellos! Era como si el amor traspasara la pantalla y nos envolviera en un torbellino de emociones. Senkalkam se convirtió en un fenómeno global gracias a su historia ligera, sus momentos divertidos y sobre todo, esa innegable conexión entre Eda y Serkan. La serie nos mostró que los polos opuestos se atraen, que el amor puede llegar cuando menos lo esperamos y que a veces, las diferencias son lo que nos hace más fuertes. Pero Senkalkam no solo fue una comedia romántica, también exploró temas como la ambición, la importancia de la familia, la lucha por nuestros sueños y la búsqueda de la felicidad. Nos hizo reír con sus situaciones cómicas, suspirar con sus escenas románticas y hasta llorar con sus momentos más emotivos. ¿Y qué me dicen de esos besos apasionados que nos dejaban sin aliento? Eran de infarto. La tensión entre Hande y Kerem era tan palpable que nos mantenía enganchados episodio tras episodio. La producción fue impecable con locaciones de ensueño, vestuarios que quitaban el aliento y una banda sonora que se quedó grabada en nuestros corazones. Definitivamente Senkalkam marcó un antes y un después en el género de las telenovelas turcas y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Y ahora, volviendo al tema central que nos tiene aquí reunidos, esta serie también es relevante porque fue en el set de grabación donde la relación entre Hande y Kerem comenzó a florecer, tanto en la ficción como en la vida real. Y es que la magia de la pantalla se trasladó a la realidad y el amor de Eda y Serkan se convirtió en el amor de Hande y Kerem.
De ahí que los rumores sobre una posible paternidad por parte de Kerem con Hande tengan eco entre sus fans. Pero, ojo. No nos vamos a dejar llevar por chismes infundados. Lo que sí es innegable es que Senkalkapm nos regaló una historia de amor inolvidable y nos demostró el talento inconmensurable de estos dos actores. Pero, ¿será que esta historia de amor dará un paso más allá de la pantalla? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Ahora, vamos a cambiar un poco de rumbo y hablemos de otras series que también han dejado una huella imborrable en el corazón de los fans de las telenovelas turcas. Una que no puedo dejar de mencionar, y que nos muestra el lado más oscuro y crudo del drama turco, es Kukur. Esta serie, que se adentra en el género del drama y la acción, nos presenta la vida en un barrio marginal de Estambul controlado por una familia mafiosa. El actor principal, el talentoso Aras Bulut İynemli, interpreta a Yamak Koval, un joven que se ve obligado a regresar a su hogar para asumir el liderazgo de la familia y luchar por el control del barrio. Kukur es una serie intensa, oscura y llena de acción que nos sumerge en un mundo de violencia, traición y lealtad familiar. La trama está llena de giros inesperados y momentos de alta tensión, lo que hace que cada episodio sea una auténtica montaña rusa de emociones. Si bien no es una comedia romántica como Senkalkapm, Kukur destaca por sus personajes complejos y bien desarrollados. Cada miembro de la familia Koval tiene sus propios demonios, sus secretos y sus luchas internas, lo que hace que la historia sea aún más fascinante. Además, la serie aborda temas como la justicia, la venganza, el poder y la lucha por la supervivencia, lo que la hace relevante y cautivadora. La producción de Kukur es simplemente impresionante, con escenas de acción muy bien coreografiadas, una ambientación que nos transporta al peligroso y laberíntico mundo de Estambul, y una fotografía que refuerza la atmósfera oscura y opresiva de la historia. Los actores, encabezados por Aras Bulut İynemli, hacen un trabajo excepcional, logrando transmitir la complejidad y la intensidad de sus personajes. Si eres de los que disfrutan del drama, la acción y las historias de lucha familiar, Kukur es una serie que no te puedes perder. Es una de las series más largas y exitosas de la televisión turca, y ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Es una prueba fehaciente de la capacidad de las telenovelas turcas para abordar temas complejos y mantenernos enganchados con tramas intensas y personajes inolvidables. Y aunque no tenga una conexión directa con Kerem y Hande, es un ejemplo perfecto del drama turco en su máxima expresión. Y ahora otra serie que quiero mencionar, y que se acerca un poco más a lo que buscamos en este vídeo, es la encantadora Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en español. Esta comedia romántica, protagonizada por la talentosa Demet Özdemir y el carismático Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem'in, una joven soñadora y llena de energía que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y que, para sorpresa de todos, se enamora perdidamente de su jefe, Can Divit. Erkencikus es una serie fresca, divertida y llena de encanto. La química entre Demet y Can es innegable, lo que hace que sus escenas juntos sean absolutamente adorables. La historia es ligera y fácil de seguir, perfecta para desconectar del estrés diario y disfrutar de un buen rato. Pero no se dejen engañar por su tono ligero, porque Erkencikus también aborda temas importantes como la familia, la amistad, la lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Sanem es un personaje que nos roba el corazón con su dulzura, su espontaneidad y su gran corazón. Y Can es el galán perfecto con su carisma, su atractivo y su espíritu aventurero. La serie se desarrolla en hermosas locaciones de Estambul, lo que le da un toque especial y exótico. Los vestuarios son preciosos, la banda sonora es pegadiza y alegre, y la atmósfera general es simplemente encantadora. Erkencikus es una serie que nos hace soñar, reír y suspirar, y que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las segundas oportunidades siempre son posibles. Y aunque no tenga relación con la polémica sobre la paternidad de Kerem Bürsin, es una muestra más de las grandes historias de amor que nos regala la televisión turca. Además, al igual que en Senkalkapm, Erkencikus también impulsó a sus protagonistas a la fama internacional, lo cual demuestra que las series turcas tienen el poder de trascender fronteras y conectar con audiencias de todo el mundo. Y bueno, ahora sí, volviendo al epicentro de nuestro debate, ¿qué pasa con Kerem Bürsin y esos rumores de paternidad? La verdad es que la vida personal de los actores siempre está bajo la lupa de los medios y de los fans. Y cuando se trata de parejas tan queridas como Hande y Kerem, cualquier mínimo detalle puede generar un torbellino de especulaciones y chismes. Es cierto que Kerem tiene unos años más que Hande, pero en el amor no hay edad, ¿verdad?
Lo que realmente importa es la conexión que hay entre dos personas y la felicidad que se brindan mutuamente. Y si nos guiamos por lo que hemos visto en sus redes sociales y en entrevistas, Ande y Kerem se ven muy felices y enamorados. Han compartido momentos maravillosos juntos, tanto en la vida real como en la ficción. Han demostrado que son una pareja que se apoya, se admira y se divierte. Y aunque no podemos confirmar ni negar los rumores sobre la paternidad, lo que sí podemos afirmar es que son dos grandes profesionales, dos grandes talentos y dos personas que se han ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Creo que debemos centrarnos en admirar su trabajo, en disfrutar de sus series y en respetar sus decisiones personales. Al fin y al cabo, lo que nos une a todos los que amamos las telenovelas turcas es la pasión por las historias, la admiración por los actores y el deseo de seguir soñando con el amor y la felicidad. Y si en el futuro Kerem y Hande deciden dar un paso más en su relación, seguro que nos enteraremos. Pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de sus series, vamos a seguir apoyando su trabajo y vamos a seguir creyendo en el amor. La clave, creo yo, es separar la ficción de la realidad y recordar que al final del día, los actores también son personas con vidas privadas que merecen nuestro respeto. Y ya para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más en esta fascinante aventura por el universo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de esta conversación, que hayan recordado algunas de sus series favoritas y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que en este canal siempre van a encontrar las últimas novedades, análisis detallados, chismes jugosos y mucho más sobre las telenovelas que tanto amamos. Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en escribir qué les pareció el vídeo, cuáles son sus series turcas favoritas, qué otros temas les gustaría que abordemos en el futuro y por supuesto sus opiniones sobre el culebrón de Kerem y Hande. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, me despido con un fuerte abrazo, un gran beso y les digo, hasta la próxima. Sigan disfrutando de las series turcas y de la magia que nos regalan. Nos vemos en el próximo vídeo.